Capítulo 1. Masker. John era un joven delgado, de cabello negro azabache, no tan corto, rizado, era tímido y hasta cierto punto un poco antisocial. Hijo de una familia de académicos, mostró a temprana edad interés en la arquitectura y los libros. Le molestaba que sus papás le intentaran convencer de continuar con la tradición vocacional, así que decidió buscar un trabajo que estuviera alineado a sus intereses. Buscó y mandó muchas solicitudes, hasta que una tarde el departamento de empleo le contactó. Se trataba de un puesto como bibliotecario en Masker. Debes saber que esta ciudad es famosa por su biblioteca y su catedral. Muchos turistas vienen en verano por sus hermosas vistas, ya que es la única temporada del año donde no está nublado o lloviznoso. Para John, este lugar era más que perfecto, así que se despidió de su familia y partió a Masker. John llegó a la ciudad a principios de diciembre y se hospedó en un departamento estudiantil. No era mucho, pero era lo que podía pagar. El primer día, John decidió conocer la ciudad, así que tomó su impermeable, un mapa y se adentró en la ciudad. El departamento donde vivía se encontraba a las afueras de la ciudad. Afortunadamente, en esta ciudad las bicicletas comunitarias eran algo muy común, así que tomó una y partió. Sus primeras observaciones en su diario de campo fueron: llegué en tranvía y la ciudad me recibió con una bienvenida algo húmeda. Desde ayer no para de llover, pero tengo que orientarme para vivir en esta ciudad. Según parece, esta época del año no alienta a los locatarios a abrir. La mayoría de los negocios tienen letreros que dicen cerrado por fiestas. Las casonas y bares son las únicas estancias donde podría pasar a comer, aunque me resulta agobiante la música de polka y los cantos de personas celebrando otro año. Tendré que buscar un lugar donde pueda comprar mis alimentos o, en su defecto, buscar un horario más tolerable. Realmente llueve mucho aquí. Cuando parece que la lluvia está a punto de parar, se mantiene briznando por horas. Debí notarlo antes. El crecimiento del musgo y de hongos es una constante por toda la ciudad. Llegué finalmente a la biblioteca. Me falta una hora para entrar a concluir mi contratación. En este tiempo me gustaría hacer algunas observaciones. Lo primero que se puede notar es la ausencia de personas en la plaza de la biblioteca. No parece ser un lugar inseguro, si no se tratara por los cantos casi imperceptibles de los pueblerinos, podría parecer como si me encontrara en una ciudad abandonada. Lo segundo a destacar es el complejo arquitectónico de esta biblioteca. Es tan grande que literalmente se puede apreciar la torre de observación desde el tranvía y desde la parte más alta de mi departamento. Su diseño es una mezcla entre el estilo gótico y ciertos vestigios de arquitectura griega. Esta combinación es armoniosa y, por el tamaño del lugar, me pregunto si en algún momento llegó a ser otro tipo de institución, como un complejo universitario o un hospital. El momento de John llegó, así que sin perder tiempo entró a la biblioteca, tomó un croquis del lugar y se dirigió al despacho. En este se encontraba un notario, el cual le daría instrucciones sobre el mantenimiento del espacio y sus deberes. Después de esta información y de algunas preguntas, firmó el contrato y el notario se despidió, pero antes de irse le comentó: notario, me encantan las preguntas que hiciste sobre el lugar. Se ve que eres una persona muy culta. Espero haber satisfecho todas tus preguntas. De cualquier forma, me gustaría compartir mi número telefónico. Si en algún momento necesitaras contactarnos, siempre estaremos disponibles para ti. John. En verdad agradezco la oportunidad, y créame, le contactaré si es necesario. Notario. Me parece curioso. John. ¿Qué le parece curioso? Notario. Hiciste muchas preguntas, pero no preguntaste sobre una en particular. John. ¿Y cuál sería aquella pregunta? Notario. ¿No tienes curiosidad de por qué se abrió esta vacante? Bueno, debes saber que la persona que ocupaba este lugar se suicidó. John, un poco apático, respondió de forma casi mecánica. John. Bueno, es lamentable que las personas terminen con su vida. Pero él continuó. Notario. Seguramente viste los locales cerrados, y es que aquí las personas hacen eso para que busquen la compañía de sus seres queridos y convivan en bares o casonas. El suicidio lamentablemente es un tema común, y sobre todo en estas épocas del año. La gente se siente muy sola y eso los lleva a cometer esos actos. Mi recomendación es que no te quedes solo. Sé que es un trabajo de tiempo completo, pero puedes abrir por las mañanas y regresar por las tardes. Los bares nunca cierran y puedes pedir comida o incluso te la pueden llevar aquí. El Estado te apoya con viáticos, así que no dudes en usar los vales que te damos. John se limitó a afirmar con una leve sonrisa, y el notario, a manera de broma, le mencionó. Notario. Por último, cuídate de los fantasmas. Finalmente, el notario felicitó a John por su nuevo trabajo y se retiró.
Ese día, John se quedó en el despacho para organizar y corregir los archivos del despacho. Debes saber que en estas épocas la biblioteca siempre está vacía, porque todos decidían ir con sus familias o ir a celebrar. De cualquier forma, a John no le incomodaba en lo absoluto. Y es que tener una biblioteca para tu disfrute personal era toda una odisea, pero no se trataba de solo una simple biblioteca. Esta biblioteca tenía el atractivo de ser una de las más hermosas del país, a tal punto que era un punto turístico muy popular, aunque lamentablemente no se apreciaba el contenido de esta y la gente solo la visitaba para tomarse fotos por fuera. A John le disgustaba la actitud superficial de las personas que solo se tomaban fotos afuera de la biblioteca y lo comparaba como lo equivalente a tomarse una foto con la comida y no probarla, aunque argumentaba: bueno, al menos la comida pierde su estética al ser masticada y englutida, pero no hay manera de entrar aquí y que la biblioteca pierda su encanto. Cuando terminó de organizar unos archivos, decidió irse a su departamento, así que tomó la bicicleta comunitaria en la que había llegado y partió a casa. De la emoción por su nuevo trabajo, al pobre se le olvidó comer y el hambre empezó a manifestarse mientras pedaleaba. Vio una casona donde había varios ancianos comiendo y el ruido no era tan alto, así que decidió pasar. El lugar estaba totalmente lleno, así que pasó directamente a la barra a pedir su merienda para llevar. Del menú escogió 2 sándwiches y un chocolate. En lo que esperaba su orden, sacó su libreta e hizo las siguientes anotaciones. Creo que me entusiasmé demasiado y se me olvidó que también tengo que comer algo, aunque sea una vez al día. Nunca me había pasado, pero está bien. El trabajo en verdad es un sueño, aunque es un desastre. Tal parece que la anterior organización carecía de metodología y orden. Sé que el lugar es antiguo, pero no entiendo por qué nunca abrieron o instalaron las computadoras de la biblioteca. Posiblemente no había algún técnico, pero todo el sistema es viejo y desactualizado. Mañana instalaré las computadoras y la red para poder mejorar el sistema bibliotecario. De regreso al departamento me encontré una casona donde vienen a comer los ancianos. A diferencia de todos los lugares, es el único que no tiene música y donde la gente es más seria y más silenciosa. Tal vez este podría convertirse en un buen lugar para venir a comer y quién sabe, tal vez podría ser mi segundo lugar favorito. Lo único malo de este sitio es que al parecer todos tienen un lugar y no quedan más lugares para sentarse, pero no hay mucho problema. No me gustaría tener alguna relación profunda en este lugar, no por nada malo en particular, pero ese no es mi estilo. Así que le dieron su orden y él se retiró. Tenía que comer y descansar para poder organizar su día mañana. Y así inició esa semana. El primer día conectó las computadoras. El segundo día archivó los registros del año. El tercer día decidió pasearse por el complejo. Tenía todas las llaves, aunque algunas puertas se trababan al abrir y otras simplemente no abrían. Él estaba interesado en la torre de observación, pero la puerta de ingreso estaba atascada, así que se comunicó con el notario para preguntar si podían habilitar esa área. El notario le dijo que la biblioteca tenía recursos limitados y no se podían permitir habilitar esa área, aunque si lo deseaba podía tomar algunas herramientas del cuarto de mantenimiento y zafar la puerta de las bisagras con el objetivo de poder acceder a esta. El cuarto día fue con herramientas y desatascó la puerta solo para descubrir que detrás de la puerta se encontraba un muro, el cual explicaba por qué no abría la puerta. Aunque descubrió que el muro fue construido desde el otro lado y no se explicaba cómo fue posible, según el mapa la torre de observación tenía una única entrada. Si fuera esto posible, solo significaría que había otro acceso que él no conocía, o a lo mejor se trataba de un constructor un poco torpe y su cadáver se encontraría ahí. Así que decidió colocar la puerta en su sitio. Cuando por fin terminó de hacer el trabajo de todo un mes en una semana, decidió que era momento de un merecidísimo descanso, así que ese día abrió la biblioteca y se fue pedaleando a la casona de los ancianos. Al llegar notó algo diferente. Había música. El único lugar silencioso dejó de serlo, pero ¿qué más da?, se dijo a sí mismo, y entró. Se percató de que este sitio era algo grande y vio un lugar disponible al lado de un grupo de ancianos, así que decidió sentarse en el único sitio disponible. John saludó respetuosamente antes de sentarse. Algunos ancianos lo empezaron a ver con desagrado y solo uno le devolvió el saludo, pero John no se percató de cómo varios ancianos de esa mesa lo empezaron a ver con desagrado. John estaba ensimismado. Mientras esto ocurría, sobre su espacio en la mesa desplegó su maletín, del cual sacó su cuaderno de campo y unos documentos de la biblioteca que tenía que revisar. Y antes de iniciar su trabajo de oficina, decidió hacer sus apuntes habituales en su diario de campo.
Finalmente he acabado de actualizar el sistema y poner en orden el archivo de la biblioteca. Es lamentable que esa biblioteca se encontrara en esas condiciones, pero creo que he hecho un buen trabajo y me siento feliz y orgulloso por ello. Así que decidí abrir la biblioteca y tomarme un descanso aquí en la casona de los ancianos, solo que hoy, a diferencia de los demás días, hay música. No sé si esto vaya a ser una constante, porque realmente este sitio me gusta mucho, aunque claro, nunca me he quedado el tiempo suficiente como para determinar si únicamente es silencioso por las noches. Por lo general solo llego, pido mi cena y me retiro. Creo que ningún anciano ha notado mi presencia en ese momento. Volteó hacia arriba para mirar el sitio y hacer una descripción del lugar, y se percató de que la mayoría de los ancianos en la mesa le veían de una forma bastante desagradable. Él pensó que tal vez se debía a la música del sitio o al simple hecho de que a su edad les cuesta trabajo tener un buen día, así que decidió ver más allá y se dio cuenta de que no solo los ancianos de su mesa le miraban de esa forma, sino que eran la gran mayoría de los presentes comensales en la casona. Fue una sensación muy extraña ser observado por todas esas personas y esto le empezó a incomodar. Le hizo un comentario al anciano más cercano y este simplemente no le contestó. El mesero llegó con la carta y le sugirió sentarse en otro lado. En este punto, John se sentía muy incómodo y sin cuestionar se movió con el mesero. Por nerviosismo pidió su comida para llevar y decidió esperar en el lugar de siempre, el cual se encontraba en una banca en la entrada. Mientras esperaba, se le hizo muy confuso el por qué si antes nadie notaba su presencia, ahora él era el centro de atención, y mientras se preguntaba esto, varios ancianos de la entrada también lo empezaron a ver con desagrado. Por un momento pensó que se encontraba un poco paranoico. En ese momento, un anciano iba llegando de la calle y este le saludó con normalidad y le preguntó si se podía sentar junto a él. John contestó el saludo y el anciano se sentó junto a él, y entre el nerviosismo y la necesidad de saber que no estaba paranoico, decidió iniciar una conversación. John, ¿qué tal se encuentra? El anciano le respondió de forma amistosa y sarcástica. Anciano. Bueno, peor no se podría estar. John se empezó a sentir mejor y le contestó también de forma sarcástica. John, tiene usted razón, sobre todo por esa música. ¿A quién se le ocurrió poner sonido en un lugar como este? Tal parece que todos se encuentran malhumorados por este evento. La sonrisa del anciano desapareció y este, con una expresión bastante molesta, se levantó del lugar y se marchó. Después de este acto, John se empezó a preocupar y en el momento que llegó su orden se retiró lo más rápido posible. De camino a la biblioteca olvidó la bicicleta en la casona, así que se acercó a un despacho postal donde había varias bicicletas disponibles y se fue pedaleando lo más rápido posible. Cuando llegó a la biblioteca, no resistió más y rompió en llanto. No entendía por qué se sentía tan mal si él no había hecho nada malo. Esto lo puso muy triste, así que se fue y se encerró en su despacho y ahí permaneció durante todo el día. Al momento de cerrar estaba muy agotado emocionalmente y se percató de que su comida la había dejado en una mesa de la biblioteca, así que la tomó y decidió marcharse. Al salir, recordó que no había aparcado de forma correcta la bicicleta y el servicio de recolección de bicicletas simplemente se llevó su bicicleta. Al no tener una forma de regresar a casa de forma rápida, decidió pasar la noche en el despacho. Por la mañana, John se sentía un poco deprimido y con la espalda algo entumida, esto consecuencia de una mala postura al dormir en el escritorio del despacho y, claro, después de pasar un día extraño. Así que se estiró y entró al cuarto del bedel a limpiarse la cara, y prendió la estufa para calentar el ambiente. En ese momento se dio cuenta de que tenía mucha hambre porque no había comido nada desde hacía un día, así que abrió su bolsa y sacó su comida. Había pedido un filete de res con guarnición de verduras y puré de papa, sopa de hongo y 2 termos. Uno con agua caliente, para prepararse té, y el otro con café. Aunque faltaba el termo de agua caliente, él supuso que lo había olvidado en la casona. Buscó unas ollas grandes y calentó su comida a baño María. En lugar de comer en el escritorio del despacho, se percató de que el cuarto de Bedel estaba muy bien condicionado para vivir en él. Contaba con un baño completo, una litera y un closet, también con una cocina algo arcaica. Antes, en las bibliotecas, era muy común que existieran estos cuartos, donde vivía y dormía el personal de las bibliotecas, y es que era común el robo de libros, así que estos espacios brindaban al personal un pequeño espacio para que pudieran descansar de forma intermitente. La biblioteca contaba con 5 cuartos de Bedel, pero fueron usados como salones o como bodegas, como era el caso del cuarto de Bedel del despacho.
Mientras John desayunaba, tuvo una idea un poco atrevida y se planteó vivir en la biblioteca. Así evitaría tener que recorrer la ciudad en bicicleta, y la idea de vivir en una biblioteca se le hacía algo fabuloso. Así que terminó de desayunar, vació su café en el termo y se dirigió al escritorio del despacho. Un poco nervioso, decidió marcar al notario para negociar su estancia en la biblioteca como lo hacían antes en la antigüedad. John. Hola, me comunico con usted para discutir un asunto. Notario. Sí, John, dinos qué ocurre. John. Me preguntaba si existía posibilidad de usar el cuarto de Bedell para poder habitar en él. Notario. ¿Estás seguro, John? ¿Tienes problemas económicos o de renta? John. No, no se trata de eso. Pienso que sería muy agradable vivir en la biblioteca. Notario. Bueno, John, no hay nada que te impida vivir en la biblioteca. Solo tengo que ir con un permiso para que puedas habitar en ella. ¿Podría pasar a mediodía? John. Claro, no hay problema. En verdad, muchas gracias. Notario. No, al contrario, John. Gracias a ti. John se sintió en verdad bastante bien, así que destapó el termo, se sirvió café y alzó su taza al aire como señal de éxito. Así que empezó a desalojar el cuarto de Bedell y acondicionarlo. Tomó la carretilla donde estaban unos maderos cortados y los acomodó en la pared al lado de la estufa. Sobre esa misma carretilla metió las cajas y las mandó al sótano. Después de limpiar y ordenar el Bedell, se percató de que ya casi era mediodía, así que se cambió la ropa y esperó al notario. El notario llegó y saludó a John. Notario. Hola, John, es un gusto verte aquí. Tengo el permiso de vivienda. John. En verdad, muchas gracias. Me resulta emocionante poder vivir aquí. Notario. Me alegra mucho, pero John, debes prometerme algo. Aunque vivas aquí y te apasione este lugar, debes salir y convivir con otras personas en la ciudad. Como te lo advertí antes, el suicidio es algo que lamentablemente es común y es necesario que hagas relaciones aquí. Aunque bueno, sé que llevamos una relación formal, pero cuando quieras podemos ir a un bar a comer. No me gustaría que nada malo te pasara. John. No se preocupe, me cuidaré y consideraré su propuesta, aunque no creo que pase nada malo. Notario. De acuerdo, John, pero recuerda que si necesitaras algo, puedes contar con nosotros. Si gustas, podría ayudarte a acondicionar el lugar. John. No se preocupe, me acabo de encargar de ello. Notario. Wow, John, ¿realmente te interesa vivir aquí? ¿Cuándo empezaste a limpiarlo? John. Bueno, empecé justo después de nuestra conversación telefónica en la mañana. Notario. Has hecho un buen trabajo. Se ve muy acogedor. El notario regresó al despacho y sacó la forma con el permiso de vivienda. John leyó el documento y lo firmó. Finalmente, el notario se despidió y, antes de irse, le dijo a manera de broma. Notario. Si llegaran a irrumpir en la biblioteca, puedes usar los mosquetones que se encuentran en el cuarto de mantenimiento. John solo sonrió de forma amable y se despidió. Por la tarde, se comunicó con la casona para que le llevaran la cena y preguntó por su termo. El personal de la casona lamentablemente le dijo que su termo no se encontraba en la casona. John se entristeció un poco, ya que ese termo era un obsequio de su familia. Se acercaba la hora para que llegara su comida, así que se dirigió a la entrada principal, pero se percató de algo sobre una de las mesas de la biblioteca. Se trataba de su termo. John se alegró mucho y lo revisó. No tenía ni un rasguño, solo que se encontraba vacío, y se le hizo un poco extraño. Se preguntó cómo había llegado ahí. Un día antes había tenido un colapso emocional y dejó sus cosas en la entrada, pero no tenía mucho sentido. Pensando de forma lógica, llegó a la conclusión de que fue posible. Tal vez el termo se cayó y alguien lo recogió y lo puso ahí. Sin más, dejó de preguntarse cómo llegó ahí, pero se alegró de no haberlo perdido. En ese momento, llegó una repartidora de la casona y saludó a John. Kayla. Hola, soy Kayla, soy de la casona y vengo a entregarle su comida. John. Hola, Kayla, soy John. Aquí tienes los vales. Kayla. Sí, muchas gracias. Veo que encontraste tu termo. John. Sí, afortunadamente estaba aquí. Tal vez se me cayó en la entrada y alguien más lo recogió. Kayla. Me alegro. Por cierto, lamento lo que pasó ayer en la casona. Debes saber que todo fue una muy mala confusión. John, recordando su día, se puso un poco incómodo, y Kayla le explicó. Kayla. Debes saber que el anciano que antes trabajaba aquí en la biblioteca era un cliente frecuente de la casona y un miembro muy querido por la comunidad. En muestra de respeto y luto, la casona no puso música durante esa semana. Sé que no sabías y que nadie te explicó, pero desafortunadamente los ancianos se ofendieron con tus comentarios. Afortunadamente, son gente sabia y saben perdonar.
Ayer todos estaban hablando sobre ello y se dieron cuenta de que sabes muy poco sobre este lugar, así que te perdonan. En verdad puedes regresar cuando quieras. John entendió el contexto de lo ocurrido y entendió por qué le habían tratado de aquella forma ese día, así que le dijo a Kayla: John, entiendo y en verdad lamento mucho mis acciones. Mañana me iré a disculpar de forma pública. Kayla. Y no te preocupes, John. Eres bienvenido cuando quieras. John tomó su comida y se despidió amablemente. Terminó de archivar unas cosas y calentó la estufa del bedel para que se calentara el cuarto. Al mismo tiempo, calentó agua para darse un baño. Cerró la biblioteca y se dirigió al bedel, se desnudó y entró a la bañera. Estando unos minutos en la bañera, pensó sobre lo que había ocurrido y estaba pensando en cómo articularía su disculpa de forma pública. Salió, se secó su cabello y su cuerpo, se puso su pijama y pasó su primera noche en la biblioteca. Justo antes de acostarse anotó en su diario de campo: a veces solo se conoce la superficie.